diciendo, para mí es una inmensa, inmensa alegría poder abrir este espacio de formación de Mariología. Hace muchos meses que estamos trabajando y agradezco de corazón al queridísimo padre Jorge Hidalgo, que es compatriota nuestro, es de la Argentina, es de la provincia de La Pampa, tiene la gracia de haber nacido el día de la primera aparición de la Virgen de Fátima, mariólogo, un gran sacerdote y sobre todo un alma entregada al servicio. Le agradezco de corazón al Padre este generosísimo servicio que nos hace Mater Fátima. Le doy la más calurosa bienvenida en nombre del Padre Héctor Ramírez, en nombre de la Academia Inmaculado Corazón de María, de Juan José y de este servidor que llevamos adelante esto y de todo el equipo. Y le agradecemos de corazón todas las enseñanzas. A los hermanos que van a recibir este curso, les quiero decir algunas particularidades. El padre después va a profundizar evidentemente en esto. Entonces, el padre después va a profundizar los aspectos relativos a este curso. Este curso tiene un examen final, como yo les había adelantado. El padre después les va a explicar cómo es ese examen final. Y bueno, más que nada vamos a formarnos para conocer más a nuestra madre y para poder darla a conocer. Recordemos que la participación en el Zoom es muy importante y que después, a los 2 días de haber dado la clase va a estar subida al canal de YouTube de Mater Fátima Formación, donde van a poder volverla a ver y demás. Y esta clase va a ser cada 15 días, los miércoles a las 7 de la tarde, hora México, 21 horas, hora Argentina. Queridísimo padre, lo dejo, le doy el espacio que usted necesita para poder dar la clase. Muchísimas gracias. Con una oración a Nuestra Señora, encomendándole esto, si es para mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver si podemos proyectar esta pequeña presentación. A ver si se puede. ¿Se ve ahí? ¿Alguno que me diga si se ve ahí? Sí, padre. Sí, padre. Sí, se ve. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Se ve. Bueno, perfecto. Vamos a ver entonces este pequeño curso acerca de Mariología. Cuando nosotros, en realidad, la teología es una ciencia una ciencia única. Pero podemos, evidentemente, la teología estudia a Dios y a todas las cosas en Dios. Y evidentemente este estudiar a Dios y todas las cosas en Dios, aparte del mismo Dios, que puede ser estudiado bajo distintos aspectos, también hay que estudiar a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen. Entonces, cuando la teología estudia a la Santísima Virgen, la llamamos con este nombre Mariología. En esta primera exposición vamos a hablar acerca de la Virgen Santísima en el Antiguo Testamento. O sea, qué es lo que cómo Dios ha preparado el misterio de la Santísima Virgen a lo largo de los siglos. Primero les voy a mostrar acá una especie de esquema general acerca de qué es lo que vamos a ver acerca de la Virgen. Bueno, una introducción, que es esto que estamos haciendo, un poquito. María Santísima en el Antiguo Testamento, esto es lo que vamos a desarrollar hoy.
En la segunda clase, Dios mediante, vamos a desarrollar la predestinación de la Virgen, o sea, cuál es la misión sobrenatural que Dios le encomendó a Nuestra Señora, como Dios la pensó, digamos, a lo largo de los siglos, desde antes de los siglos incluso. Su Inmaculada Concepción, es decir, cómo Nuestra Señora está libre de pecado, tanto original como personal, está llena de gracia, argumento. Estas dos, predestinación e Inmaculada Concepción, van a formar parte de la segunda clase, Dios mediante, de Mariología. Luego vamos a ver la maternidad divina, que es la raíz de todos los privilegios con la cual Dios nuestro Señor adornó a la Santísima Virgen. En cuarto lugar vamos a ver la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Después vamos a ver la corredención mariana, un tema muy importante. Este privilegio todavía no ha sido declarado dogma de fe, pero vamos a ver que hay muchísimos argumentos, tanto escriturísticos como de la tradición, como teológicos, para que nosotros podamos atenuar esto. Luego vamos a ver la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Y por último, la verdadera devoción a Nuestra Señora. Más o menos lo que vamos a ver. Lo que hoy vamos a ver, que son los datos del Antiguo Testamento, algunas de las cosas se van a repetir, porque nosotros lo que hoy vamos a hacer es analizar los textos principales donde aparece la Virgen profetizada. A eso nos vamos a abocar hoy, Dios mediante. Bueno, primero, antes que nada, tenemos que decir esta frase muy conocida de San Bernardo, que seguro ustedes la deben conocer, que dice, atribuido a San Bernardo, habría que buscarla bien en sus escritos, yo no la he encontrado todavía, pero bueno, todos los santos dicen que es de San Bernardo, por ejemplo, San Luis María Guiñón de Montfort. Dice, de María nunquam satis, es decir, nunca hablaremos lo suficiente acerca de María Santísima. Pero claro, esta frase puede llegar a dar lugar a algún equívoco, ¿no? Y esto es lo que nosotros debemos evitar, un equívoco. Es decir, ¿cuál es el equívoco? Atribuirle a la Santísima Virgen cosas que en realidad no le corresponden a Nuestra Señora, ¿sí? Y como hace San Luis María, al inicio de su tratado La verdadera devoción, donde exalta la grandeza de Dios, y pone a las criaturas en su justo lugar, y también a la Virgen, bueno, también nosotros tenemos que hacer esto, al inicio de este pequeño tratado acerca de Nuestra Señora. ¿Qué cosa entonces nosotros no podemos decir de la Virgen? Primero vamos a decir qué cosa no podemos decir, y después vamos a decir qué debemos decir acerca de ella. Lo primero que no tenemos que decir de la Virgen es que la Virgen sea Dios, porque evidentemente la Virgen no es Dios. Dios es el único ser por sí mismo. La teología dice que Dios es un ser, un ens a se, o sea, un ente por sí mismo. En cambio nosotros somos ab alio, es decir, por otro. Y esto que decimos de todas las criaturas, insisto, lo decimos también acerca de Nuestra Señora. Por lo tanto, la Virgen no es Dios. Y esto conviene decirlo de entrada, ¿no? O sea que esa frase de San Bernardo, muy usada en la Mariología de María nunquam satis, nunca hablaremos bastante de la Virgen, hay que decir, pero María no es Dios. En segundo lugar, no podemos afirmar acerca de Nuestra Señora que María Santísima se salve sola, ¿sí? O sea, el único redentor de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. El único que da la gracia es Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, que es el único Dios. Entonces esto también nosotros tenemos que afirmarlo de entrada, ¿sí? Nosotros no decimos, no ponemos al lado a Jesús y a la Virgen, no, porque el único redentor es Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, cuyas acciones son, como enseña la Cristología,
son teándricas, es decir, de Dios y hombre, de Dios y hombre. Por eso no tenemos que decir que María se salva también por Jesucristo, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que la Iglesia ha enseñado también acerca de Nuestra Señora, que la Virgen no es sacerdote, en el sentido que Nuestra Señora no tiene el orden sacerdotal. No tiene el orden sacerdotal. El orden sacerdotal lo tiene Jesucristo. Y Jesucristo se lo ha dado a los apóstoles, por voluntad de Dios, por voluntad de Él, lo mismo, digamos, ¿no? De voluntad de Él, de la Santísima Trinidad. Y no se lo ha dado a la Virgen. Pero acá ha habido un exceso en algunos autores, incluso en algunos santos, en algunos poetas también famosos, ¿no? En donde dice que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote. Por ejemplo, estoy pensando en una poesía famosa de un escritor argentino que se llama Hugo Guas, que es muy bueno Hugo Guas. Pero esto es una exageración, ¿sí? Ya vamos a ver en su momento, es cierto que la Virgen no tiene el carácter sacerdotal, ¿sí? Pero la Virgen tiene algo más importante que el carácter sacerdotal. Pero bueno, solamente ahora lo dejo planteado, y después, en su momento, Dios mediante, cuando sea el tiempo de aclararlo, voy a decir por qué la maternidad divina, como dije al recién, es la raíz de todos los privilegios de Nuestra Señora, por qué la maternidad divina es más importante que el sacerdocio, no que el sacerdocio de Cristo, ojo, no que el sacerdocio de Cristo, pero sí que el sacerdocio participado que tenemos los que somos sus ministros, indignamente, ¿no? O sea, lo que tienen los obispos, los sacerdotes, los diáconos, ¿sí? Pero bueno, eso por ahora lo dejo así planteado y ya se verá más adelante. Santo Tomás dice esta frase en la Suma de Teología, ahí tienen la cita, que es la mayor obra de teología escrita en todos los tiempos. Santo Tomás dice así: la bienaventurada Virgen, por ser la Madre de Dios, tiene una cierta dignidad infinita. Y a esto se refiere San Bernardo en esta famosa frase, cuando decimos de María nunca satis, es decir, nunca se hablará bastante acerca de la Santísima Virgen. Tiene una cierta dignidad infinita. En esta cuestión, Santo Tomás se pregunta si Dios puede hacer algo mejor de lo que hizo. La respuesta es que sí. Dios siempre puede hacer algo mejor que lo que hizo. Porque Dios es infinito y nosotros, nuestras perfecciones son limitadas. Pero cuando se presenta en esta, lo dice acá, ad 4, que significa a la cuarta objeción, ¿sí? Dice, la humanidad de Jesucristo, un alma en el cielo y la bienaventurada Virgen, por ser la Madre de Dios, tienen una cierta dignidad infinita. Y entonces, en relación a ellos, Dios no puede hacer algo mejor. Dios no puede hacer algo mejor. De Cristo, que un alma en el cielo, un alma bienaventurada en el cielo, viéndolo de Él en la gloria, y que la Santísima Virgen. Y concluye diciendo, Dios no puede hacer algo mejor porque nada es más grande que Dios. Evidentemente, ¿no? Por eso, a esto se refiere San Bernardo cuando dice que nunca hablaremos bastante acerca de Nuestra Señora. El cardenal Cayetano, un famoso escritor de la tradición, ¿no? El mayor comentarista de Santo Tomás, comentando Santo Tomás en esa cita que dice por ahí, dice que la Santísima Virgen ha sido elevada hasta los confines de la divinidad. Es decir, Dios ha exaltado tanto a Nuestra Señora que nosotros ni siquiera podemos entender todo lo que Dios le ha dado a ella. No lo podemos entender. Está más allá de nuestra comprensión. Esto es lo que quiere decir San Bernardo cuando nosotros decimos de María nunquam satis. Nunca hablaremos lo suficiente acerca de Nuestra Señora. Hecha esta introducción general acerca de la Virgen, vamos a ver a Nuestra Señora en el Antiguo Testamento, como hemos dicho.
tenemos que tomar los textos bíblicos en dos sentidos distintos. Esto es una base de escritura, un poco para que uno entienda lo que vamos a decir. El sentido puede ser literal o figurado. El sentido figurado también se puede llamar sentido tipológico, sentido espiritual, pero el sentido literal. El sentido literal es lo que expresa la palabra. Jesús, por ejemplo, Moisés levantó el bastón, se abrieron las aguas y el pueblo pasó por el mar rojo seco. Bueno, eso es lo que quiere decir el texto, el sentido literal. Y el sentido espiritual es cómo uno puede entender eso en base a toda la revelación junta. Y cómo eso es imagen, una profecía viviente, digamos así, de otra realidad distinta. Esa otra realidad distinta siempre se refiere a Jesucristo, porque toda la Biblia es palabra de Dios, y Cristo es la palabra de Dios. Jesús mismo dice, lean a Moisés, él habló de mí, ¿no? Entonces, cuando uno dice, Moisés levantó en alto el bastón y se abrieron las aguas, quiere decir que Cristo es el que nos abre las aguas de la muerte a la vida, y es Él el que muere por ello, y es el pueblo el que pasa detrás de Cristo, y se pasa de la esclavitud del demonio a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Eso es un sentido espiritual, un sentido figurado, un sentido también presente en la Escritura, y que uno también lo tiene que conocer, muy rico también. Pero todo lo que Dios dice en sentido espiritual o en sentido tipológico, lo dice en algún otro lugar en sentido literal. Porque si no, uno agarraría la Biblia y leería cualquier cosa, digamos, ¿no? ¿Qué parámetro tendríamos, ¿no? Todo el sentido de la Sagrada Escritura se funda sobre el sentido literal, como dice Santo Tomás, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Por eso, nosotros, ante todo, vamos a hablar del sentido literal, ¿sí? También voy a hacer referencia, al final de la exposición, al sentido llamado figurado. Pero, y algunas cosas, insisto, muy ricas y que nos hacen muy bien al alma. Pero ante todo voy a hablar del sentido literal. Bueno, el Concilio Vaticano II, en su documento sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, en su capítulo 8, habla acerca de la Santísima Virgen, y cita 3 textos del Antiguo Testamento que se refieren a Nuestra Señora. Y esos son los que vamos a explicar un poco. El primero de ellos, a ver si aparece por acá, el primero de ellos es el texto del Génesis, donde dice, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Se puede traducir también entre tu linaje y su linaje, o el suyo, y en lugar de, y lo otro que está ahí subrayado, ella te aplastará la cabeza, tiene algunas dificultades, que ahora lo vamos a analizar. Bueno, este texto tiene 3 sentidos distintos. 3 sentidos distintos. El texto tiene un sentido mesiánico, tiene un sentido mariológico y tiene un sentido soteriológico. Fíjense, referido a la salvación. Eso quiere decir soteriológico. ¿Sí? Sentido mesiánico. ¿Por qué? Bueno, este texto se lo conoce con el nombre de primer anuncio de la salvación. Así se lo conoce. El primer anuncio de la salvación. Por eso se lo conoce con este nombre protoevangelio. Protos, en griego quiere decir primero. Evangelion quiere decir buena noticia, en griego, ¿no? Entonces, el primer anuncio de la buena noticia, digamos, ¿no? Este texto es cuando, recordemos, después del pecado original, Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Le dice, la mujer que pusiste a mi lado me sedujo y comí. Y entonces, ¿cómo hiciste semejante cosa? Le dice Dios a Eva, y entonces la serpiente me sedujo y comí. Dice. Entonces, Dios a la serpiente le dice esto, que acabamos de leer. Este texto
tiene tres partes, podemos decir. Una enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu linaje y el suyo, esa es la segunda, y la última, el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Primero tenemos que ver lo más fácil. ¿Qué es la serpiente? Bueno, le habla al animal de tierra, evidentemente que no, ¿no es cierto? También se podría tomar en sentido muy, muy genérico, ¿no? Porque está hablando acá, la palabra esa enemistad, que está ahí citada, es una palabra que en hebreo se reserva solamente a un odio o una enemistad entre personas, no a la odio el calor, por ejemplo, odio el frío, no, porque ni el calor ni el frío son animados, tienen inteligencia, ¿no? Entonces, la serpiente necesariamente no es un ser, el animal de tierra. Se refiere aquí a otra serpiente. Y nosotros sabemos muy bien, porque los textos de la Escritura siempre se iluminan, se interpretan mutuamente, y además sabemos bien que el final coincide con el principio. Entonces, cuando nosotros decimos la serpiente, se refiere a, como dice el libro del Apocalipsis, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás. Entonces aquí la serpiente es el mismo demonio, es Satanás. Pero además habla, además de la serpiente, de Satanás, dice, tu linaje, le dice a la serpiente. ¿Cuál es el linaje de la serpiente? Bueno, evidentemente nosotros sabemos que la serpiente, Satanás, es un ángel caído, por supuesto, pero es un ángel que no tiene descendencia al modo de los seres humanos. Entonces podemos entender por linaje a aquellos que hacen la obra de Satanás. Primero los demonios, por supuesto, y también se ha de entender aquellos que hacen las obras del demonio en la tierra, ¿no? Aquellos que sirven a Satanás, a sabiendas, al menos a sabiendas. Por ejemplo, recordemos el Señor la disputa que tiene con los judíos, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, le dice, vosotros tenéis por padre al diablo, al demonio, ¿no? Entonces quiere decir que puede haber seres humanos, en este caso los judíos que tramaban matarlo, a nuestro Señor, puede haber seres humanos cuya obra sea la de Satanás, y que ellos tengan por padre al demonio. Por más que sean materialmente o carnalmente hijos de Abraham, tenían por padre a Satanás, ¿no? Por lo tanto, es un linaje que no quiere decir descendencia de padres a hijos de modo de la generación humana o animal, ¿no? Sino un linaje de imitación, digamos. Una vez entendido qué quiere decir la serpiente, y una vez entendido esta enemistad que dije antes, el linaje de la mujer va a derrotar a la serpiente y al linaje y a su linaje lo va a derrotar para siempre. Es decir, aquí se observa una derrota definitiva. Por eso dice aplastarle la cabeza. Aplastarle la cabeza. Que como nosotros sabemos muy bien, los ángeles son espíritus puros. Entonces, aplastarle la cabeza es decir lo principal. Humillarla, derrotarla. Evidentemente aquí se refiere a la victoria del Mesías, de Jesucristo sobre el demonio. Entonces hay una derrota definitiva. El demonio sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que el arte cristiano muy bien ha representado, por ejemplo, así, a Jesucristo pisando la cabeza de la serpiente o del dragón. Es decir, el Señor es el que va a vencer. Bueno, justo estamos en la Pascua. Realmente el Señor lo ha vencido en la Pascua. El mismo San Pablo dice ahí en la carta a los Romanos, el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Entonces no debemos olvidar esto. Cristo es el que hace que el demonio sea humillado y quede derrotado para siempre. Pero junto con este sentido, que es, como decimos, el texto mesiánico, la primera promesa de salvación, el texto tiene otro sentido.
el otro sentido que tiene es esta parte que es subrayado. Dice, ella, dice lo que he colocado, ella te aplastará la cabeza. Bueno, aquí hay una dificultad. Si ustedes miran en sus Biblias, van a ver que en alguna va a decir, ella te aplastará la cabeza, y van a ver que otro dice, él te aplastará la cabeza, refiriéndose al linaje. El linaje es Cristo, perdón, eso no lo dije antes, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Así que el linaje es Cristo. Pero, ¿quién le aplasta la cabeza? ¿Ella o él? Bueno, en el texto hebreo dice, el pronombre que usa es hu. Hu es él. En el texto, ella, en hebreo quiere decir he, ¿no? No dice he, dice hu. El tema es que las vocales no existían en la época de cuando fue escrito el texto hebreo. Así que hay una especie ahí de, podemos decir, de signo de pregunta, ¿no? Es más, el verbo, para nosotros es decir, él aplastará o ella aplastará ser igual, pero en hebreo no es igual, ¿no? En hebreo el verbo está como en masculino, ¿sí? Pero a pesar de eso que el verbo está como en masculino, digamos, en la Sagrada Escritura hay muchas veces que el verbo está en masculino y el pronombre es femenino. Así que eso tampoco nos dice nada, ¿sí? Es más aún, en el texto griego de los 70, no sé si conocen qué es la Biblia de los 70, voy a hacer una mera referencia. La Biblia de los 70 es la Biblia que se tradujo antes de Jesucristo, ¿sí? Antes de Jesucristo, al griego, y que, como todo el mundo hablaba griego, incluso el Imperio Romano, el idioma internacional era el griego, ¿sí? Entonces es la Biblia que usaban todos, ¿no? Y es la Biblia que usó Cristo y los apóstoles. Recuerden este dato que lo vamos a volver a usar enseguida y es muy importante. Bueno, la Biblia griega de los 70 dice autos. Autos se refiere a él. Si fuera ella sería aute, ¿no? Entonces, nuevamente, acá parece que dijera él te aplastará la cabeza, ¿no? Pero, junto con eso, esto que apoyan estos dos textos, digamos, el masorético, el hebreo, con las vocales, y el texto griego de los 70, que apoya más bien el decir él, refiriéndose a Jesucristo, Jesucristo te aplastará la cabeza, ¿no? El texto latino es ese que está ahí apuesto ahí abajo. Inimicitias ponam, contra enemistad, inter te mulierem, entre ti y la mujer, et semen tum et semen ilius, entre tu descendencia y la suya, ipsa conteret caput. Ella, ipsa conteret caput, ¿no? Si no diría ipse, él. Ipsa conteret caput, y tú insidiaveris calcaño es. Tú le insidiarás el talón. Entonces acá, San Jerónimo, que es el que tradujo la Vulgata, que es la Vulgata se llamaba la Vulgar, digamos, la edición latina que usaban todos, porque recuerden, en el siglo IV ya se dejó de usar el latín, entonces era, o antes incluso, entonces era un problema para los latinos cómo leían el texto, ¿no?, de la Biblia. San Jerónimo tradujo la Biblia entera al latín, y él la tradujo de los textos originales. Y se cree que San Jerónimo tenía otros textos hebreos que no tenemos nosotros. Por lo tanto, de hecho los masoréticos destruyeron los textos. Por lo tanto, es posible que el texto dijera ipsa, o sea, ella aplastará la cabeza. Por eso es que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, la imagen de la medalla milagrosa, pero podemos poner otras advocaciones de Nuestra Señora. Tenemos a la Virgen pisándole la cabeza a la serpiente, ¿sí? O también tenemos, en otras advocaciones, tenemos la luna bajo los pies de Nuestra Señora. La Virgen de Luján, pienso primero, ¿no? La patrona de la Argentina, pero la Virgen de Guadalupe que puse antes, o tantas otras que podemos nombrar, ¿no? La luna a los pies, como aparece en el texto del Apocalipsis, o la serpiente a los pies de Nuestra Señora pisando la Virgen, es lo mismo, es ello. Ella te aplastará la cabeza.
Esto no va contra lo que dijimos antes. Ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, este texto tiene también un sentido mariológico. Paréntesis. Si no existiera ella, y si fuera solo él te aplastará la cabeza, también el texto tendría un sentido mariológico. También. Valga la aclaración. Porque la enemistad es entre ti, entre la serpiente y la mujer. Recuerden, ¿no? Así que por más que diga el Cristo solo le aplastará la cabeza, la enemistad sigue siendo entre Cristo, entre la mujer y la serpiente, ¿no? Así que también tiene un sentido mariológico y eso uno no lo puede borrar ni eliminar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá este texto? ¿O cuál es lo que vemos nosotros? Acá está la dignidad única del Salvador, porque es Cristo el que lucha contra la serpiente y los suyos, ¿no? Y por lo tanto, la dignidad única de la madre, la mujer. Cuando Cristo la llama también a la Virgen así, mujer, ¿no? No es un nombre despreciativo, está recordando todo esto, lo del libro del Génesis, que es el inicio. También vemos aquí que hay un esbozo de la Inmaculada Concepción. Esto así lo dijo incluso el mismo Papa Pío IX, con su bula Ineffabilis Deus, cuando declaró la Inmaculada Concepción, porque existe la enemistad, vuelvo a lo que decíamos antes, la enemistad entre la serpiente y la mujer, y es una enemistad irreconciliable. Por eso esta mujer no puede ser Eva. Es más, a Eva después le dice, parirás a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará, etcétera, ¿no? Y Adán le dice, ganarás el trabajo con el sudor de tu frente, que volverás al polvo donde fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás, etcétera. O sea, no hay ningún elogio ni para Adán ni para Eva en el capítulo 3 del Génesis, ¿no? Entonces, esa mujer no es Eva. Es más, ustedes busquen todos los textos de la Escritura donde aparece Eva, y Eva nunca aparece reivindicada por alguien, al contrario. Porque primero pecó Eva y después Adán, dice San Pablo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así otros textos de la Escritura, ¿no? No seáis engañadas como Eva, le dice en otro texto San Pablo. Entonces, Eva nunca aparece enaltecida. Entonces, esta mujer no es Eva. Es más, aparece un odio, insisto, una enemistad irreconciliable entre la serpiente y la mujer. Eva acababa de hacerle caso a la serpiente. Entonces, ¿qué enemistad hay entre Eva y la serpiente? Entonces esta mujer no es Eva, esta mujer es otra. Es una mujer que no tiene nada que ver con la serpiente ni con sus obras. Por eso decimos aquí que está esbozada la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. En tercer lugar, se esboza la virginidad perpetua de la Virgen. ¿Por qué? Porque se habla solamente del linaje y de la mujer. Y uno dice, ¿y por qué no habla del padre? Es que no tiene padre, justamente. Claro que esto, digamos, está oculto, ¿no? No está así, no es tan fácil para descubrirlo, digamos, ¿no? Pero solamente se habla de la mujer y de su linaje. Por lo tanto, aquí se insinúa la virginidad perpetua. En cuarto lugar, podemos ver que incluso se deja ver la asunción de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque recién he citado que la muerte es consecuencia del pecado original. Y recién dijimos que esta mujer no tiene nada que ver con las obras del demonio, ni tampoco con el dolor, por eso ella da a luz virginalmente, virginidad perpetua, y ni tampoco con el dolor al dar a luz los hijos, ni tampoco tiene que ver con la muerte, porque la muerte es pena del pecado. Entonces ella no tiene nada que ver con la serpiente, ni con las consecuencias de las obras de la serpiente. Por lo tanto, aquí se observa que su cuerpo está incorrupto. Ha sido llevado a la gloria. Se puede concluir fácilmente eso. Y por ende, si esta mujer, está íntimamente asociada al Redentor, al quien aplasta la cabeza a la serpiente, quiere decir que triunfa con él. Que triunfa con él, que vence al demonio, que vence todas las consecuencias que el demonio ha introducido al mundo. Por lo tanto, se deja ver nuevamente, se esboza que ella es la reina de cielos y tierra.
Como ven, este texto tan breve, tan importante a la vez, se deja ver absolutamente todos los privilegios de la Virgen como en germen, como una semilla que después Dios va a ir desarrollando y explicándonos más con otros textos de la palabra de Dios. Y dijimos que tiene 3 sentidos. El primero, el cristológico. El segundo, el mariológico. Y el último es el sentido soteriológico, es decir, en orden a la salvación. El plan de salvación es Cristo que pisotea a la serpiente, que gana a la serpiente, pero también es Nuestra Señora que vence a la serpiente, ¿no? Entonces, el plan de salvación ante todo es nuestro Señor, como dijimos antes, que es el único redentor. Pero después la Virgen aparece asociada a esa obra de redención de la humanidad, ¿no? Entonces, el Salvador es el único que nos salva. Y María Santísima es aquella que coopera con la salvación. No de uno, no de 1000, no de un pueblo, no de 1000 pueblos, sino de la humanidad entera, ¿no? Por eso la llamamos corredentora. Bien la ha pintado el arte a esta imagen, ¿no? Entonces vemos así, a Nuestra Señora que pisa la cabeza de la serpiente, pero que también Cristo con ella pisa la cabeza de la serpiente. Entonces son los dos quienes pisotean la cabeza de Satanás y del linaje que lleva a la perdición. Cristo y Nuestra Señora. Cristo, y sin Cristo, por supuesto, como dijimos antes al comienzo, la Virgen no puede hacer nada, porque el Señor es la fuente de todo, ¿no? Y así podemos decir, como el primer Adán pecó y hubo una Eva que lo inclinó al mal, de la misma forma, el segundo Adán, el nuevo Adán, es el que salva a la humanidad, y hay una nueva Eva que inclina a la humanidad a la redención. Esto es lo que vamos a ver hablando del sentido figurado, pero un sentido realmente muy presente en toda la tradición patrística. Este es el primer texto que estamos diciendo, el del Génesis 3:15. Vamos a pasar al segundo texto. Isaías 7:14 y siguiente, no solo el versículo 14. El Señor habló una vez más a Ahaz. Pide una señal al Señor tu Dios desde lo profundo de los infiernos o desde arriba en lo alto. Pero Ahaz respondió, no la pediré, no quiero tentar al Señor. Entonces Isaías dijo, escuchad, casa de David, ¿no os alcanza a agotar la paciencia de los hombres? ¿Por qué ahora queréis agotar también la de mi Dios? Por ello el Señor mismo os enviará una señal, esta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien llamará Emmanuel. Bueno, hasta ahí el texto. Isaías 7:14 es la parte más importante. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo otro creo que comienza desde el versículo 10. Bueno, ¿cuál es el contexto de este texto para entenderlo bien? ¿Qué quiere decir en general el texto? Bueno, la casa de David, que reinaba en el reino del sur, llamado Judá, el rey se llamaba Acaz, el rey estaba en un grave aprieto, porque el rey del norte, que ya se habían separado de las tribus, del reino del norte, llamado de Israel, que tenía su capital en Samaria, quería aliarse con Siria en contra de Babilonia. Pero Babilonia, evidentemente, tenía una potencia, ¿no? Y de hecho después se los conquistó a todos, menos a Israel. Entonces, Acaz quiere hacer una jugada política, dice, yo no me puedo aliar con Samaria y con Asiria, porque va a venir los babilonios y nos van a destruir a todos, ¿no? Entonces, va Isaías a decir, pide una señal para que veas que esto que Dios te va a asistir. Y entonces acá parece que en realidad no quiere tentar a Dios, como dice ahí el texto, ¿no? En realidad acá se está desobedeciendo a lo que Dios le dice. Dios le pide una señal, que él pide una señal. Y como acá no pide nada, entonces Isaías mismo de parte de Dios le da un signo o una señal. Y la señal es eso, la Virgen concebirá y dará a luz. Este texto, evidentemente, es muy importante, todo lo conocemos. Por ejemplo, por el Evangelio de San Mateo.
cuando el Evangelio de San Mateo enuncia la concepción de nuestro Señor, dice, esto se cumplió para que se cumpliera lo que el profeta dice, cita Isaías. ¿Sí? Y después dice que San José la recibió como esposa a la Virgen. Y también San Lucas, cuando el ángel se le aparece a la Virgen Santísima, en la Anunciación le dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Fíjense que Isaías ahí se refiere a la casa de David, en el texto. No se refiere solo a casa, esto es importante, ahora lo vamos a decir. Por lo tanto, el texto, estamos diciendo, no se refiere al rey Ezequías y a su madre. Esta es la interpretación, digamos, modernista, que quieren vaciar de contenido la palabra de Dios y que usan algunos exégetas, ¿no? Diciendo, bueno, al hijo que se refiere, la señal que le va a dar es el hijo de Acaz, o sea, Ezequías, que fue un rey bastante bueno, digamos, pero no fue ninguna señal, digamos, ¿no? Y la madre de Ezequías sería la esposa de Acaz, ¿no? Entonces uno diría, esto no es así, no es así. Ya vamos a ver que en realidad es una señal mucho más extendida. Es una señal dada, un signo, una señal dada, como se llama, en perspectiva profética. ¿Qué quiere decir eso? Perspectiva profética. Los profetas anuncian el futuro, pero a veces anuncian un futuro inmediato y a veces un futuro lejano. ¿Bien? Y las dos cosas aparecen mezcladas. Entonces a veces anuncian algo ahí, que va a ocurrir enseguida, y otras veces anuncian algo que va a ocurrir mucho más adelante. Solamente muy pocos profetas distinguen eso. Por ejemplo, el profeta Daniel. Cuando habla de los signos escatológicos del final de los tiempos, Dios le dice, sella el libro y que quede el libro cerrado hasta el final de los tiempos. Y tú vete a descansar con tus padres. Es decir, le dice a Daniel que iba a morir antes. O sea que no lo iba a ver la generación de Daniel. Pero si no, en general, ocurren las profecías en perspectiva profética. Es decir, mezclándose el futuro inmediato, que quizás muchos lo vivían, con un futuro muy lejano, como en este caso, el anuncio de la salvación a través de el Hijo concebido por la Virgen. Bueno, acá tenemos, bueno, ese es un icono, donde se ve a Nuestra Señora, como todos los, Isaías también está ahí, todos los profetas o las figuras del Antiguo Testamento la ven a ella como el centro, ¿no? Y todas la anuncian de alguna forma. ¿Cómo se interpreta entonces? Ya dijimos cómo no se interpreta. No se refiere a Ezequiel y a su madre. ¿Cómo se tiene que interpretar este texto? Bueno, la primera discusión es la palabra esta virgen. ¿Por qué? En hebreo no dice la palabra betulá. Betulá quiere decir virginidad o virgen. Entonces, de acá se agarran algunos para decir, bueno, ven, esto no se refiere a María como virgen, está mal traducido. Está mal traducido, dicen así, ¿no? Entonces María no es virgen. Es una simple doncella, traducen doncella, porque la palabra que usa es esta, jalmá, que quiere decir doncella. Entonces dice, bueno, ven, el texto dice doncella y no dice virgen. Entonces, como es una doncella, María no es virgen. Este es uno de los graves errores, evidentemente protestantes, que hoy están muy en boga. Pero este error cae por su mismo peso, porque todas las veces que se usa en la Sagrada Escritura la palabra jalmá, todas las veces, 8 veces que se usa, todas se usan en sentido de virginidad. Todas, absolutamente todas, 8 veces. Por lo tanto, decir que esta palabra en hebreo niega la virginidad de Nuestra Señora, evidentemente es no conocer la Escritura. Tampoco dice esta otra palabra, Isha. Isha quiere decir mujer. Mujer podría dejar entender
está desposada, que tiene un esposo, y que por ende no es virgen. Bueno, tampoco dice Isha. Bueno, Isha es lo que le dice Adán a Eva, ¿no? Como en hebreo se dice Ish, el varón, entonces se llamará Isha, le dice, se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Bueno, esa palabra Isha no se usa tampoco en este texto del Isaías 7:14. Y además de esto tenemos el texto famoso, muy conocido de la traducción de los 70, que dije que iba a volver a este tema. En la traducción de los 70, los traductores, que eran judíos, ¿no?, antes de que naciera Cristo, traducen por al-Jalmá, traducen parcenos. Parcenos quiere decir virgen. Mujer virgen. No ponen, por ejemplo, neanías, que sería doncella, o jovencito, jovencito, jovencita. No ponen esa, o neanie, no ponen eso. Ponen simplemente parcenos, es decir, virgen. O sea, ya la concepción que tenían los judíos antes del nacimiento del Redentor era que esta mujer iba a ser virgen. Por lo tanto, esta versión de Isaías 7:14, de la Biblia de los 70, es la que pone San Mateo en el texto que citamos antes, Mateo 1, 22, 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Dice G. Parcenos, ¿no? Porque cita al texto de los 70 de Isaías 7:14, ¿sí? Por eso tan importante es esta versión griega de los 70. Y así como dice Isaías, según la versión griega, como dice también el texto de Hebreos, si uno lo entiende bien, así como lo cita San Mateo, así también lo interpretan unánimemente los padres de la Iglesia a este texto de Isaías 7:14. Unánimemente. Esto es muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los padres? Para que se entienda un poquito lo que estamos diciendo. Los padres de la Iglesia son los primeros discípulos que tuvieron los apóstoles, que van más o menos desde San Ignacio de Antioquía, San Clemente de Roma, San Policarpo, o la Didache, o la epístola de San Bernabé, etc., hasta la muerte de San Juan Damasceno en Oriente y la muerte de San Isidoro de Sevilla en Occidente. ¿Sí? Siglo VII, siglo VIII. Todos estos son los padres de la Iglesia. Algunos son muy conocidos por nosotros, San Agustín, San Jerónimo, que recién hicimos referencia. Y otros más, muchísimos, no podemos ahondar en ello. Solamente decir que cuando la interpretación de los padres, ¿no?, es unánime sobre un tema, el tema está zanjado y no hay lugar a discusión. No hay lugar a discusión. Podemos decir, es una especie de regla de la fe que nosotros no podemos cambiar. Así que la interpretación de los padres del arte antiguo, de las catacumbas, de la liturgia de Isaías 7:14, es que se refiere a la virginidad de Nuestra Señora. No hay tema para discutir. Y por ejemplo, un texto de San Ambrosio, otro padre, en su epístola 42 dice: esta es la Virgen que concibió en su seno, la Virgen que dio a luz el Hijo. De hecho, así está escrito: he aquí que la Virgen concebirá en su seno y dará luz al Hijo. No dijo solamente que la Virgen habría de concebir, sino también que la Virgen habría de dar a luz. Dos cosas se dicen en el texto: Virgen concibe y Virgen da luz. Las dos cosas. Por lo tanto, esto es lo que uno tiene que ver en este texto. La virginidad perpetua de Nuestra Señora. Virgen purísima y castísima, antes del parto, en el parto y después del parto. Ya vamos a andar en este privilegio cuando lleguemos a esto. Y este texto además ha de interpretarse con continuación a dos profecías. Primero a la profecía de Natán a David, que uno la puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en la cual Dios le dice, cuando David quiere hacer el templo, ¿no?, le dice: vos has derramado mucha sangre, no lo puedes hacer, pero uno de tu linaje hará el templo, le dice. Uno de tu linaje hará el templo, ¿no?
y ahí le promete una descendencia perpetua, ¿no? Por eso nosotros sabemos que en el Evangelio se llama Jesús hijo de David. Bueno, esta profecía de Isaías 7:14 es continuación de esta profecía de Natán a David. Está además profundizada en otros textos de la Escritura, pero no podemos entrar en eso porque se nos hace muy largo. Porque la Virgen es el signo, la señal, el signo prometido, y es prometido a la casa de Judá, como dije antes, a la casa de Judá. No es prometido a Acaz. O sea, le dice a Acaz, dicho de otra forma, el profeta Isaías le dice, no importa, no tengas miedo, porque en definitiva, de uno de tu descendencia van a ser el Mesías, o te olvidaste de la profecía de David. En síntesis le dice eso, ¿no? El signo prometido. Y se lo dice, como dije antes, en perspectiva profética, mezclando el futuro inmediato, en este caso la posible destrucción de Jerusalén por Babilonia, y con una perspectiva más allá, mucho más lejana, diciendo, van a ser el Mesías de uno de tu descendencia. Y esta profecía también recapitula y toma en cuenta lo dicho antes en el texto de Génesis 3:15, porque en Isaías aparece la madre y el hijo, y en el texto del Génesis aparece la mujer y la estirpe. O sea, son los mismos personajes. En una es la mujer y el hijo, o sea, la Virgen y quien ha de nacer de ella, y en segundo lugar, en el texto de Génesis, el primer texto, es la mujer y la descendencia, la estirpe, la simiente. Por lo tanto, todo lo que antes se dijo del Génesis, del primer anuncio de la salvación, todo eso tiene que ser leído de trasfondo en este texto de Isaías, porque las profecías siempre se van complementando cuando se refieren al Redentor. Bueno, hasta aquí este texto de Isaías. Vamos al tercero ahora. Bueno, esta imagen se llama Nuestra Señora del Signo, justamente porque es el signo que Dios da, que Dios ha dado. El tercer texto es este, el de Miqueas 5:1-2. Dice, y tú, Belén de Efratá, tan pequeña por estar entre las principales ciudades de Judá, de ti me saldrá aquel que deberá ser el dominador en Israel. Sus orígenes vienen de la antigüedad, de los más remotos días. Por eso Dios la pondrá a poder de otro hasta que aquella que debe dar a luz haya parido, y el resto de tus hermanos retornará a los hijos de Israel. Bueno, este texto de Miqueas, recordemos un poquito nuevamente el contexto, Miqueas es casi contemporáneo al profeta Isaías, por lo tanto, estaba el mismo problema, como dije recién, de Babilonia, quería destruir todo, de hecho destruyó, como dije antes, el reino de Asiria, el reino de Siria y el reino de Samaria, ¿sí? Y no pudo destruir, no pudo entrar a Jerusalén. Pero bueno, este es el contexto, ¿no? Esta profecía es citada, como ustedes recordarán, cuando los magos de Oriente van a ver van a buscar al rey de Israel que acaba de nacer, y van a la corte de Herodes. Y entonces los escribas le citan este texto. Eso está en San Marcos, ¿no? También se deja entender en Juan 7, 41-42, cuando se discuten los judíos acerca si Jesús era el Mesías. Entonces dice, ¿no dice la Escritura que el Mesías nacerá en Belén, donde es la ciudad de David? Entonces hace referencia a Miqueas 5. Y es posible que también se haga una referencia a ello en ese otro texto de Lucas 2, 4-7, en donde es el nacimiento del Redentor, narrado por San Lucas, en donde dice... la mujer envolvió a su hijo primogénito en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue, ¿no? Ese texto es muy posible que tenga una reminiscencia a este de Miqueas. Por lo tanto, nuevamente decimos, acá hay una interpretación de la misma Sagrada Escritura de este texto. Entonces tampoco nosotros no tenemos lugar a decir, bueno, no sabemos cómo se interpreta. Este texto recapitula al de Isaías 7:14 y por lo tanto al de Génesis 3:15, como dijimos antes.
O sea, lo vuelve a traer, ¿no? Y lo supone como en la base para interpretar auténticamente esta profecía. Lo que nos aclara este texto de Miqueas es el lugar y la genealogía davídica del Mesías. Por eso decía yo que en Isaías 7:14 se cita 2 Samuel 7, ¿no? Es decir, se habla de la descendencia, del lugar, de la genealogía del Mesías, ¿no? ¿Y de dónde ha de nacer? A una precisión, en Belén, como nació allí David. Nuevamente está en perspectiva profética, porque habla de un retorno, ¿no? Poder de otro, ¿no es cierto? Habla de una especie de sometimiento de Israel, pero vuelve a hacer alusión al Mesías, ¿no? Hasta que aquella que debe dar a luz haya parido, ¿no? Entonces se habla de la invasión. Babilonia no capturó al reino del sur, al reino de Judá, sí lo va a hacer el reino siguiente, que es el reino de Asiria, pero el reino volverá, y Dios no se va a olvidar de su promesa, y habla del resto de los hermanos que ha de retornar. O sea, habla de, me animo a decir esto, ¿no? La conversión de los judíos, ya de los tiempos, ¿no? Va a ocurrir. Por eso se da en perspectiva profética. Algo reciente, o algo más cercano, la invasión, el destierro, algo posterior, el nacimiento del Redentor, donde en Belén de Efratá, y por último, algo final, la unidad de los hijos dispersos por el pecado, como dice la Escritura. Pero acá hay un problemita con un texto, ese que está subrayado ahí en Miqueas, donde dice de los más remotos días. Algunas versiones traducen desde tiempo inmemorial, sobre todo la traducción griega de los 70, y otra versión, sobre todo la de San Jerónimo, la de la Vulgata, traduce desde los días eternos. Por lo tanto, aquí hay una... ¿cómo se tiene que interpretar esto? Bueno, la primera parte dice que el Mesías es hijo de David, o sea que es verdadero hombre. Pero si nosotros nos atenemos a que la segunda parte dice, o se dice de los días eternos, está diciendo de que el Mesías es Dios. Eso está diciendo, ¿no? Porque el Mesías no viene de ahora. Como dice el Salmo 109 o 110, según la numeración, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, etc. Ese salmo dice, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora, o sea, antes de que existieran los días, ¿no? Se refiere a la generación eterna del Hijo que viene del Padre, ¿no? O sea, la Santísima Trinidad. Entonces eso pues lo que puede llegar a dar a entender. De hecho, es la misma expresión que se usa en Proverbios 8, donde se habla del verbo de Dios como sabiduría. Por lo tanto, acá, pero en este tema, no hay unanimidad profética. Bueno, ahí estaba el texto en griego y lamentablemente no se puede ver acá. Acá están las dos versiones, en griego, ¿no? Y en latín. No hay una unanimidad patrística al respecto. Entonces, como no hay unanimidad, uno puede decir que se puede entender desde tiempo inmemorial o desde los días eternos, ¿no? Una es la explicación más bien de los padres griegos y otra es la explicación de San Jerónimo. Bueno, hasta aquí lo que hemos dicho acerca de la Sagrada Escritura en sentido literal. En sentido, sí, el sentido literal de la Escritura. Está para ir concluyendo, mucho más rápido de lo que hicimos antes, porque nos corre el tiempo, las figuras bíblicas, ¿no? Es decir, esas profecías vivientes que también nos hablan de Nuestra Señora. Personajes bíblicos. ¿Cuáles son los personajes bíblicos? Los personajes son todos los que han existido antes de Nuestro Señor. Bueno, todos esos personajes, sobre todo las mujeres, muchas veces son una figura de Nuestra Señora. Especialmente, quien hablamos recién, Eva. Eva se llama madre de los vivientes, pero ya nos engendró con el pecado original, con inclinación al pecado personal, con el dolor, la muerte incluso, ¿no? Entonces, más que madre de los vivientes, es madre de los que han de morir. María Santísima es la verdadera madre de los vivientes.
Vivientes era un nombre que en la antigüedad se reservaba a los cristianos, porque saben para quién viven, porque viven por la gracia de Dios, porque viven por la caridad. Entonces María es la nueva Eva. Y el nudo que Eva lo ató, María Santísima lo desató. Así dice San Ireneo de León, que explota esta imagen de María como nueva Eva. Le saca una virtualidad increíble. De hecho, San Pablo de San Pablo es la comparación entre Adán y Cristo. Entonces podemos decir Cristo es el nuevo Adán. Por ende, como bien dice San Ireneo, y antes San Justino, pero el que más lo usa es San Ireneo, María Santísima es la nueva Eva. ¿Sí? Y así como dije antes, ¿no? Como una Eva inclinó a Adán al pecado, hay otra nueva Eva que coadyuva al nuevo Adán a la salvación del género humano. Así que esto es una imagen que representa esto. María Santísima es la nueva Eva. Ahí está el protoevangelio representado, la serpiente pisada y humillada, la promesa de salvación que Dios Padre hace a Adán y a Eva. Podríamos seguir con los personajes bíblicos, ¿sí? Pero se va demasiado. Podemos ver todos. Podemos ver a Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Podemos ver a Ruth, a Esther, a Judith, a la madre de los macabeos, etcétera, digamos, ¿no? Podemos ver a Rebeca, a Sara. Todas las mujeres son una figura, como una profecía acerca de Nuestra Señora, ¿sí? Pero insisto, sería demasiado extenso y sería mucho más que para una sola clase eso. Así que sigamos. Además de los personajes bíblicos, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que es esa que aparece ahí en la imagen al fondo, que llevan ahí los sacerdotes, ¿no? Era un lugar más sagrado para los judíos, porque el Arca de la Alianza contenía 3 cosas. Contenía los 10 mandamientos, contenía, Dios escribió en tablas de piedra, contenía la vara de Aarón, esa vara que le germinó a Aarón, y por eso sabía Aarón que era el sacerdote, y sus hijos eran los sacerdotes, ¿no? Los descendientes de Aarón. Y por último tenía el maná, el pan caído del cielo, ¿no? Moisés guardó ahí un poco de maná. Era lo más sagrado que tenían los judíos, y el mismo Dios se hacía presente arriba de la tapa, podemos decir, del arca de la alianza, que se llama propiciatorio. Dios se hacía presente ahí. Bueno, el arca de la alianza es una figura de la Santísima Virgen, porque estas 3 cosas que he nombrado son figuras de Jesucristo, porque Cristo es los 10 mandamientos, porque Él no viene a abolir la ley de los profetas, sino a darle plenitud, y Él cumple los 10 mandamientos a la perfección. Es más, Él dicta de nuevo los 10 mandamientos y los vuelve a la pureza del principio. Segundo lugar, Cristo es el verdadero sacerdote, no el sacerdocio de Aarón, que es caduco, sino el sacerdocio eterno que permanece para siempre, como explica largamente la carta a los hebreos. Y en tercer lugar, Cristo es el verdadero pan caído del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron, como dice Jesús a los judíos, el que coma de este pan vivirá eternamente. Juan capítulo 6, el famoso discurso del pan de vida después de la multiplicación de los panes. Así que Cristo es la verdadera Torá, por eso lo ve a San Esteban, ve a Cristo y ve a Dios y ve a la diestra del Padre a Cristo glorificado. A la diestra del Padre para los judíos estaba la Torá, y está Cristo ahí, ¿no? Porque es Él, ¿no? El verdadero que cumple los 10 mandamientos, es los mandamientos personificados, digamos, es la ley personificada. Cristo es el verdadero sacerdote y Cristo es el pan caído del cielo, el maná verdadero. Y todo eso está contenido en la Virgen Santísima. Entonces la Virgen es el arca, porque esas 3 cosas estaban en el arca. Por eso es que en esa imagen que hemos puesto ahí, al lado del arca que llevan los sacerdotes, está la Virgen Santísima e Isabel, en la visita, ¿no? Segundo misterio de gozo del Rosario. Porque la descripción que hace San Lucas de esta visita es la misma como está descrito el traslado del arca en el libro de las Crónicas. Todo lo que donde estaba el arca era bendecido, y Isabel queda bendecida, ¿no?
y las casas donde entraban. Dios bendijo la casa de Obededom, Dios bendijo la casa de David gracias al arca, bueno, también bendijo a Isabel. De hecho, salta de gozo, queda llena del Espíritu Santo, el niño queda santificado en su seno, San Juan Bautista, ¿no? Y Zacarías después va a recuperar el arca. Todo por el arca de la alianza viviente, que es Nuestra Señora, ha ido a visitar, como antes el arca visitaba, ¿no? Ha ido a visitar a Isabel. Por lo tanto, María Santísima es el arca de la alianza. Y esta explicación también tiene su fundamento en el libro del Apocalipsis, porque antes que aparezca la mujer vestida de sol con la luna en sus pies, ¿no? Y 12 estrellas en su cabeza, Apocalipsis 12, aparece que apareció el arca de la alianza, el versículo anterior. Por lo tanto, el arca de la alianza es la Virgen Santísima. Por último, insisto que se podría ver muchas cosas más, pero no podemos ahondar porque se nos hace muy largo. Sabiduría divina. La Virgen Santísima es la sabiduría. Yo recién hice mención al pasar del texto de Proverbios 8, Eclesiástico 24, donde se elogia la sabiduría. La sabiduría tiene en la escritura una polisemia, un sentido muy amplio. La sabiduría es el mismo Dios. La sabiduría es un atributo de Dios. La sabiduría es una personificación distinta, distinta del Padre, podemos decir, que la escritura o los padres se lo aplican a Jesucristo como verbo de Dios. La sabiduría además es la Virgen, secundariamente, como dice un gran teólogo argentino, el padre Julio Membiel. La sabiduría además es la prudencia, la sabiduría también es el arte. Todos estos conceptos de sabiduría que no se pueden dar son los que están presentes en los libros que se llaman Sapiencia, los libros de la sabiduría, ¿no? Sobre todo estos dos textos que he citado en general, Proverbios 8 y Eclesiástico 24, esos textos se refieren a esta sabiduría de Nuestra Señora. Y la tradición de muy antiguo, del siglo VII, se lo aplica a la Asunción de la Virgen, y del siglo X se lo aplica a la Natividad de Jesucristo de Nuestra Señora. Por lo tanto, estos textos que ahora nosotros leemos en la liturgia, siempre la liturgia, la ley de la oración y la ley de la fe, como decía un padre de la iglesia, Próspero de Aquitania, entonces la liturgia expresa lo que nosotros queremos. Eso no podemos cambiar la misa a mí como me gusta hacer. La liturgia expresa la fe y expresa lo que queremos. Entonces, si ese texto se lee en la misa de María Sede de la Sabiduría, por ejemplo, hoy, quiere decir que esos textos se refieren a la sabiduría de la fe. Conclusión. Terminamos. Y si hay un momento después, no sé, dirán acá los que coordinan un poco el Zoom, podemos dejar el tiempo para alguna pregunta. Termino con este texto, una homilía de Juan Pablo II, que me pareció significativa, porque relaciona los tres textos principales que hoy hemos comentado. Dice así el Papa en esa fecha de la homilía que aparece ahí. Es propiamente esta niña, aún pequeña y frágil, la señora del primer anuncio de la redención futura, contrapuesta por Dios a la serpiente tentadora. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Es propiamente esta niña, la Virgen, que concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es propiamente esta niña, la madre que dará a luz en Belén, aquel que debe ser el dominador de Israel. Bueno, con esto concluimos esta exposición. Ahí tienen el mail, por si hay alguna pregunta que todavía no han podido o no voy a poder contestar, o después quieren consultar. Y bueno, y si queda ahí algún momento, me dirán ahí los coordinadores de la exposición, podemos responder las preguntas, ¿sí? Bueno, veo varias manos levantadas, así que vamos a empezar por ahí. Bueno, Magalí puede hacer la pregunta. Mi pregunta o duda es, ¿por qué Cristo, si es Dios, es el nuevo Adán? Ahí tengo un poquito de confusión.
Bueno, eso aparece en la misma escritura, ¿no? O sea, se lo dice San Pablo en la carta a los romanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la misma palabra de Dios dice que, o sea, Adán fue el padre del género humano y que trajo la perdición. Cristo es en quien Dios hace nuevas todas las cosas y quien trae la salvación a la humanidad. Por eso se dice que Cristo es el nuevo Adán. No porque sea solamente hombre, sino porque es la cabeza. Adán era la cabeza del género humano. Jesucristo es la cabeza del género de los redimidos. ¿Sí? Si ahí se entiende. Buenas noches, ¿Otra pregunta? padre. Sí. Muy amable. Padre, pues yo lo felicito y agradezco mucho toda la sabiduría que nos ha otorgado esta noche. También me gustó mucho su plática y todo el contexto de este primer tema. Y también solamente la única duda que tengo es al final, me estaba notando la humildad del Santo Padre Juan Pablo II, si pudiese hacerme el favor de pasarme la otra diapositiva donde pueda ver la fecha de la homilía para poder escucharla. Le agradezco. Sí, ahí está. Sería todo. Muchas Bueno. gracias por su sabiduría y seguiremos en contacto con usted para seguir aprendiendo de esto que es un gran tema, un tema en el cual todos los católicos debemos de contemplar y profundizar en nuestra fe. Gracias, Padre. Bueno, un gusto. Bueno, Buenas tardes, padre. Buenas Muchas tardes. gracias por su exposición. Yo tengo una duda. Sí. En la parte de Génesis que nos mostró usted el pedazo, dice, y tú le acecharás el talón, refiriéndose a la Virgen, a la serpiente. ¿Podría explicarme esa parte? Bueno, sí. San Luis María Griñón de Montfort dice que eso se refiere a los esclavos de la Santísima Virgen. Tienen que poner en el último lugar, en el más humilde, en el más insignificante, pero en definitiva, Dios a través de la humildad y a través de lo que no cuenta, va a dar la victoria al cuerpo místico de Cristo, es la Iglesia. ¿Sí? Así que así lo interpreta San Luis María Griñón de Montfort. Gracias, padre. Eduardo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la descendencia de la Virgen María? Bueno, el linaje de la Virgen es Jesucristo. ¿Sí? En lo que dice, San Pablo mismo lo dice, su descendencia, o sea, Cristo. Gálatas 3. Sí, sí, es Cristo. Okay, muchas gracias. Es Cristo. Gracias. Araceli. Buenas noches, gracias. Padre, referente al sacerdocio de supremo de nuestro Señor Jesucristo y en referencia al hermano de Moisés, ¿en dónde encaja ahí Melquisedec, en el cual en la liturgia se hace mucha referencia? Bueno, la aparición de Melquisedec, cito de memoria, así que podría haber algún equívoco. Está en Génesis 14, cuando Abraham le ofrece el diezmo de todo, ¿sí? Y entonces Melquisedec ofrece a Dios pan y vino, y dice que es el sacerdote de Dios el Altísimo. Aparece ahí y desaparece. Quien ahonda en la imagen de Melquisedec, está citado en el Salmo 109 hacia el pasar, y quien ahonda es la carta a los Hebreos capítulo 7. ¿Sí? Dice que el sacerdocio de Jesucristo se parece al de Melquisedec, no al sacerdocio de Aarón y de sus hijos, porque dice el sacerdocio de Aarón es caduco porque se transmite de padres a hijos y es por eso mismo obsoleto. En cambio, el sacerdocio de Jesucristo es como el de Melquisedec que permanece para siempre. Para siempre. Bien, gracias, Padre. Dios le bendiga. Lili. Igualmente.
Hola, padre, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Mi duda es más, bueno, llegué un poquito tarde a la plática, no sé si se mencionó. Le comentaba a una prima hace rato, que fue la que me invitó a la plática, que hace días yo estaba con la inquietud sobre la Asunción, no sé cómo Asunción creo se le menciona, ¿no? De cómo fue, si la Virgen murió y ascendió en cuerpo y alma, o no murió y vino Jesús por ella. Siempre he tenido como esa, es más una curiosidad que tengo respecto como a la muerte y vida terrenal, también podría decirse de la Virgen María, porque de ella ya ve que se menciona muy poco en el Nuevo Testamento. Ahorita pues usted mencionó más cosas en el Antiguo Testamento que se menciona acerca de ella que yo desconocía, la verdad. Pero sí es como más mi curiosidad que tengo acerca de ella, de cómo Bueno. fue que se fue de este mundo. Bueno, mire, eso lo vamos a ver cuando hablemos de la Asunción, ¿sí? Sí le puedo decir que el dato más fehaciente de la tradición de la Iglesia es la dormición. Así, rapidito nomás, ¿no? La dormición, que dormición quiere decir la muerte. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos justamente la explicación de la Asunción en cuerpo y alma de los cielos. Florecita. Muchas gracias, padre. Un gusto. Santa noche, padre. Buenas noches a todos desde Duitama, Boyacá, Colombia. Me da un gusto de verdad encontrarme con todo. Un rato había hecho la pregunta en el chat porque alguien me abordó de hermanitos esperados, unos vecinitos que tengo acá, y me decía, pero venga, Flor, hágame un favor, dígame en dónde está la cita que nos diga que la Virgen María es sin pecado original. También le tenía la duda de la asunción de la Santísima Virgen María, pero bueno, entonces esperamos. Pero padre, eso sí es una cosa que siempre todos los hermanos separados, esperados, siempre nos atacan a nosotros. A ver, muéstreme en dónde es que dice que la Virgen es inmaculada, que la Virgen es virgen, que la Virgen es sin pecado original. Y la verdad, pues uno como que se siente impotente para dar esas respuestas para ellos, ¿no? Pues gloria a Dios porque me tiene acá, el Señor porque sé que me tiene para cosas grandes y poder defender a la mamita María que nos ha dado tanto, 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 ante todo la salvación de nuestros pecados, porque si no hubiera sido por ella, pues el Señor no hubiera venido al mundo. Pero entonces sí como que me pone impotente cuando ellos les preguntan a uno eso y pues uno queda, pero Dios mío, ¿pero qué? Y la verdad es que uno como católico es muy ignorante en muchos temas de la Virgencita María. Padrecito, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por estar aquí con nosotros. Bendigo y doy gracias a las personas que me tienen acá, porque esto no lo tiene cualquiera. Somos muy bendecidos de estar aquí con ustedes, Padre, y Dios lo bendiga. Bueno, y un fuerte abrazo desde Duitama. Muchas gracias. Y a otras, esta es la primera exposición, después van a salir todos los otros temas, porque esta fue la general de la escritura, después va a salir lo de la virginidad perpetua, lo de la asunción de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, así que paciencia que vamos a llegar a todo, Dios mediante. Ah, bueno, Padre, Dios te pague. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, hermanito, dejamos libre para que el padre también pueda descansar. Lo podemos hacer en la próxima clase, las preguntas que tengamos inconveniente, así que ya bastante hemos llevado tiempo, así que le pedimos por favor, así lo podemos dejar libre al padre también en estos momentos. Bueno, estoy viendo acá el chat, a ver si alguien pregunta, Astrid, el capítulo del libro del Eclesiástico, 24. Y después no sé si quedó alguna otro mensaje en el chat para contestar. Me parece que no. Y si no, bueno, pueden después hacerlo.
Bueno, Gloria, ¿quiere preguntar algo más antes de cerrar? Sí, buenas noches, padre. De verdad, Sí. mucho gusto en haber escuchado toda su sabiduría. Padre, nada más Bueno, muchas quería gracias. pedirle un favor. Al principio, usted pasó la primera página donde viene resumido lo que iba a hablar. La diapositiva, la primerita. ¿Usted la podría volver a pasar? Si no, sí, no soy muy ducho con la computación, pero no tengo problema en pasarlo. Tengo que ver cómo hago. Creo que es acá. Igual son los temas que vamos a ir viendo, ¿sí? Sí. Ahí están. Eso, entiendo que eso es lo que quiere ver. Bueno, concluimos entonces, dejamos ahí por si alguien quiere copiar los temas que van a ser desarrollados, y hagamos una oración, ¿sí? Para cerrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. Gracias, Padre. Buenas noches. Padre. Bendecida Buenas noches a todos. noche. Dios Gracias, bendiga. Padre.